gratuita e igualitaria. Dentro de estos últimos años, las manifestaciones en favor de la existencia de una educación superior gratuita e igualitaria han aumentado, incluso siendo una de las prioridades para el gobierno de turno. Es por esto que bajo el mandato actual se ha implementado una reforma educacional que asegura la gratuidad del 50% de la población más vulnerable, siempre y cuando los postulantes escojan una institución adscrita al Consejo Rector de Universidades de Chile. Sin embargo, esta reforma contiene bastantes condiciones que perjudican la libre elección de instituciones por parte de los postulantes, como también una segregación aún mayor entre las casas de estudio. El fenómeno de la segregación se da debido a que en ciertas casas de estudio se concentran alumnos de nivel socioeconómico abismalmente desigual respecto a la media de alumnos chilenos, lo que impide el ingreso de estos a dichas casas de estudio. En base a esto, es un rol del Estado el regular y destinar y administrar los fondos de manera eficiente para lograr una educación gratuita e igualitaria satisfactoriamente, ya que la educación es un derecho inalienable de las personas, sin importar el nivel socioeconómico, así como la salud. Reconocer la educación como un derecho es reconocer que el Estado tiene que principalmente fomentar esta educación y financiarla, debido a que es un derecho intransable, así como lo es la libre expresión o la salud, que no debe depender de los ingresos socioeconómicos. Como todos sabemos, Chile es uno de los países con la economía más fuerte respecto a nuestros vecinos. Por lo tanto, si es por los recursos, los hay. Claramente para contar con una educación gratuita. Es más, para el 2016 el Estado destinó 9.400.000 aproximadamente para financiar becas y la gratuidad, lo cual es un 9,1% más de lo presupuestado. Según la presidenta Michelle Bachelet, en un comunicado de prensa en julio de 2016, dio a conocer que la educación superior gratuita y buena para todos es lo que queremos y es posible, aunque tengamos que tomarnos un poco más del tiempo del que hubiésemos querido. Ahora, desde otro punto de vista, en el acceso de igualdad no se va a resolver con el ideal social que está presente. Nos vemos envueltos en una realidad donde para las personas de clase alta es fácil optar una buena educación desde sus comienzos. Pero ¿qué pasa con la clase baja? Probablemente cuando un individuo de bajos recursos logre ingresar a la educación superior, llega con menos de la mitad de conocimientos que posee una persona de clase alta. Esto claramente genera un problema más, que no solo envuelve los conocimientos y rendimiento de la persona, sino que también supone más esfuerzo. Con esto nos referimos a que una persona de nivel socioeconómico alto que ingresa a la universidad no tiene que realizar un trabajo extra, entre comillas. Al contrario, para el nivel bajo, la persona de nivel bajo debe realizar un trabajo extra para sustentar sus estudios. Un paso para la igualdad es la consideración de distintos factores que influyen en la economía familiar. Esto va más allá de considerar solo los ingresos per cápita de una familia, ya que los distintos gastos que surgen dentro del núcleo familiar, salud, alimentación, transporte, etc., reducen el monto que se puede destinar para la educación. Según la encuesta suplementaria de ingresos realizada por la Institución Nacional de Estadística, el promedio de ingresos mensuales en Chile corresponde a 505.477 pesos aproximadamente. Además, el sistema universitario chileno se encuentra dentro de los 4 más caros del mundo según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. En base a estos dos datos y tomando en cuenta que una carrera universitaria en promedio cuesta entre 4 a 5 millones de pesos anuales, es sumamente difícil costearla ya que no existen los mecanismos adecuados. Es necesario seguir corrigiendo la reforma educacional instaurada, sobre todo las condiciones para optar a la gratuidad o a las becas y créditos. No es posible que por una diferencia ínfima en los ingresos mensuales, un alumno pueda no obtener dichos beneficios, teniendo así que llegar incluso a cambiarse de institución o carrera por no poder costearla, fomentando aún más la desigualdad. ¿Qué sigue en contra? Porque al implementar se sacará un gran porcentaje de dinero fiscal, con el cual se puede atender otras necesidades como es la calidad desde la educación básica, media y superior, por el apoyar la igualdad de oportunidades de cada joven y optar un sistema de educación superior. Al tener múltiples necesidades que tiene Chile y se deben ir mejorando, como lo son la salud, el sistema de pensiones, la pobreza, etc. Que el Estado se encargue de la educación superior, se generaría un desequilibrio económico con el cual dañaríamos a todo el país y estaríamos dejando de lado necesidades principales. El abogado José Luis León, profesor de
de Derecho de la Universidad de Diego Portales, menciona la gobernabilidad del sistema y el financiamiento, aseverando que una división de educación superior no es la manera correcta, ya que cuenta con déficit de recursos humanos y financieros. Lo dijo en el foro de USACH 2013. Bueno, según el PIB, que da a conocer diferentes tipos de porcentaje sobre nuestro sistema actualmente, se dice que, según estimaciones de la OCDE, que es la Organización Corporación y Desarrollo Económico, dice que nuestro PIB actual es de solo un 1%. Como ustedes dicen que es la educación gratuita, nosotros apoyamos contra claramente, porque al fisco costaría por cada alumno, por cada persona, hacerse cargo para que la educación sea gratuita, básicamente 3.700 millones de dólares. Esto equivalente aproximadamente del 1.4% del PIB. Y que en caso de establecerse la gratuidad, el presupuesto total dirigido superior que se aplica hacia este sistema se triplicaría, casi 6.000 millones de dólares equivalentemente, dando a conocer a nuestro PIB un 2.2%, muy por encima del 1% que se pide, que actualmente es 1% de PIB. Si nosotros llegamos a apoyar la gratuidad acá en Chile, se dejaría de lado muchas cosas que también son importantes, que sería la salud, se dejaría al lado la salud, a apoyar a las familias que están más pobres. Incluso nosotros todos pensamos ya la gratuidad para gente más pobre, nosotros seguiríamos dar a conocer la pobreza en nuestro Chile, producto de las familias que no tienen todos los recursos. Habrían mayores urgencias en la salud, las viviendas se alejarían de todo esto, la educación escolar y preescolar la dejaríamos de lado producto de esta gratuidad. Por eso nosotros, ¿qué podemos concretar con esto? Es mejor dar a conocer o mejorar programas de becas con subsidios para que los pobres asistan a universidades que ellos mismos eligen, no necesariamente dar una gratuidad. Y también, al tener un mejor sistema de una metodología de determinación de aranceles de referencia para las universidades adscritas, se ajustarían los costos reales, de lo cual bajarían los niveles excesivos de gasto y endeudamiento de cada familia. Y de esa forma se podría apoyar directamente al atacar el endeudamiento familiar de cada persona y optando a un sistema nuevo, becario, con el cual se puede implementar de mucha mejor manera que la gratuidad a todas las personas. Pongámonos en el caso de que una familia de clase baja, el obrero, sostenedor de la familia, el cual gana el mínimo, porque debe pagar la educación básica a su hijo y también sosteniendo a la familia, debe pagar los impuestos que son obligatorios, y este está financiando la educación de todos en el país. Entonces, eso no sería justo, porque con esos impuestos se pagaría la educación gratuita de un joven de clase alta, teniendo los recursos para pagar así la educación. Y como ese obrero no puede pagar la educación de su hijo, ¿no? por no tener el sustento económico suficiente para abastecer dicha economía. Bueno, tomando en cuenta lo que Matías tú dijiste al final, si nosotros nos centramos netamente en temas de dinero, puede que sea válido. El problema es que la educación no tiene que depender de cuánto dinero esté dispuesto a pagar alguien o cuánto dinero no esté dispuesto a pagar alguien, sino que depende del pensamiento, el paradigma que vamos a tener, que la educación nos ayuda, que es el tema de desarrollo social y cultural, más allá del crecimiento económico de un país. Si nos vamos a las cifras, podemos ver que 1.600 personas en este país son en la clase más rica existente, aquí en Chile. De estas 1.600 personas, según el INE,
per cápita cada persona recibe 450 millones de pesos, digo, per cápita cada uno, digamos, y si estas personas, y comúnmente pasa que los ricos son los que evaden impuestos, al calcular el 10% de esta renta, nosotros tenemos que serían 45 millones, multiplicado por 1.600 nos da 72.000 millones de pesos que pueden ser destinados tanto para salud, educación o desarrollo social del país, etcétera, y esto nos ayuda harto a poder delimitar la gratuidad de la educación. También hablaban de que hay temas como mejorar la salud, etcétera, pero también, usando el ejemplo de mejorar la salud, esto también depende de generar más profesionales, porque si no tenemos los profesionales necesarios para poder brindar una mejor salud, es obvio que no se va a poder mejorar ese aspecto. También hablan del desequilibrio. El desequilibrio en el país ya está, porque todos sabemos que están los diferentes movimientos sociales y aquí la educación gratuita no está ajena a eso. Tiago. Bueno, muchas veces hablan de la igualdad, que por medio de la gratuidad, que la gente pobre, pero todos como bien sabemos que la educación no viene básicamente de algo gratuito, la educación viene directamente de nuestras casas, de nuestros padres. Ponte tú un ejemplo, los mismos que van a protestar, a las marchas, que son esas personas delincuentes que dicen que son alumnos, destrozan una iglesia. ¿Tú crees que esos niños, al dar a la educación gratuita, ponte tú mañana, ¿tú crees que esos niños van a cambiar su conducta? ¿Van a dejar de ser flojos, entre comillas? ¿Van a ser un profesional más adelante? Si ya no tienen este cambio, ya a los 16, 15 años, ¿tú esperas algo hacia ellos, hacia un futuro? ¿Por qué crees tú que la educación privada es la que tiene mayor rendimiento acá en Chile? ¿Por qué? Porque ellos se esfuerzan, se van constantemente, estudian. Ellos quieren ir a la universidad y sacar su carrera. ¿Tú crees que una persona floja va a querer sacar una carrera? Tú sabes que muchos dicen la copia de Argentina. En Argentina todos sabemos que tiene educación gratuita. El 6% de los niños que más vulnerables no asisten a la universidad, ni siquiera estudian y dejan de lado su estudio porque sí, básicamente ellos no se enfocan en eso y quieren hacer otras cosas. ¿Tú crees que la gratuidad va a mejorar esto en Chile? También se habló sobre el tema del ingreso per cápita de las familias más ricas del país, pero por la cantidad de casos de corrupción de nuestro país, por la cantidad de casos que se pasan plata por debajo, desde los políticos, todos los accidentes que han ocurrido netamente porque tienen un pituto. No creo que se verían ni siquiera afectados por un sistema de gratuidad por el hecho que ellos ellos al entregar dinero tienen influencia sobre la política. Ellos nunca se verían afectados de ningún tipo económicamente. Porque este país debería ser un cambio basal. Y todo eso empieza eliminando parte de la corrupción. Nosotros, en conclusión, dado todos los argumentos presentados, es posible creer que la educación gratuita, ya que existen muchas soluciones y mecanismos para la implementación de esta. La educación es un motor de cambio para la sociedad. Debido a esto, se debe dar prioridad para el Estado regular y seguir modificando dicha reforma para que de tal manera la brecha entre las clases sociales disminuya, favoreciendo a quienes por mucho tiempo fueron privados de oportunidades para surgir. Según el filósofo alemán Wilhelm von Humboldt, señaló en un libro Los límites de la acción del Estado en el año 1792, por esto, a mi juicio, debiera implementarse en todas partes una educación lo más libre posible del hombre, orientada lo menos posible a las condiciones sociales. Es por esto que hay que cambiar nuestra forma de pensar y decidir, la cual está orientada al crecimiento económico, transformándola hacia un paradigma que fomente el desarrollo social y cultural. Con la educación gratuita crearemos mayores oportunidades para la población más vulnerable. Con las oportunidades que se le brindarían, es por esto que la educación gratuita debería ser gratuita. Para concluir, nuestro grupo creemos que la educación no debe ser gratuita,
Lo que debe garantizar el Estado es que nadie, por carecer de recursos, no puede acceder a la educación superior. Por ello es que el Estado debe velar para los 3 primeros quintiles y establecer un arancel diferenciado para el cuarto y quinto, siendo eso mucho más justo y equitativo, y principalmente permitiría al Estado liberar recursos para invertir en otras áreas que también son muy necesarias para nuestro país. Chicos, sí.